Comunícate con nosotros. Radio América. Saludos amigos, muy buenas tardes. Gracias por estar en sintonía de Radio América y del programa Doble Vía. Hoy el tema de los migrantes ha sido, bueno, como todos los días, ha venido llevándose planas y planas, no solo en Honduras, sino que en diferentes partes del mundo. La BBC tiene un artículo interesante, les decíamos hoy en la mañana, donde habla de qué papel ha jugado Estados Unidos en la pobreza de estos países de la región. Y resumía muy interesantemente el hecho de que la gente en esta parte del mundo, Centroamérica para decir aquí y el resto de América, solo tiene de referencia a Estados Unidos. Y todos hemos crecido con esa idea de que en Estados Unidos todo es mejor, el llamado sueño americano. Tienen toda la razón. Así nos criaron, así pensamos que Estados Unidos es lo mejor y por eso toda la gente piensa que es el mejor. La dependencia total hacia Estados Unidos. No le cuente, y aquí estoy diciendo cosas que no aparecen en el reportaje, usted lo puede leer, está ahí en la BBC. No puede negar usted que en cada película que viene a estos sectores siempre Estados Unidos es el que aparece, ¿va? Cuando uno era estudiante, yo recuerdo cuando era estudiante, ¿va? Miraba aquellas escuelas, aquellos colegios de Estados Unidos, yo quería estudiar ahí, ¿va? Y estaba en el Igueras y miraba aquellos edificios, con adobe que se caía, pupitres quebrados y todo eso. De uno sueña con una realidad, cipote, en aquel momento, y uno sueña con eso. Estar en una escuela con un campus de canchas bonitas para jugar, de hacer deporte, con gimnasios. Esa es la realidad con la que hemos vivido. En las mismas películas, me voy a la parte donde todo el mundo ve, porque no todo el mundo lee. En el cine nos han puesto que los norteamericanos son los buenos y todos los demás son los malos. Si está con Vietnam, los vietnamitas son los malos. Si está con la Unión Soviética es la mala y Estados Unidos es el bueno. Ustedes miran las películas de Rocky y ahí está, que las presentan en clásicos. Cuando se va a enfrentar a un ruso, todo el público está con aquellos que ni sonreír podían, ¿va? Hasta la mujer del ruso era así cortante, ¿va? Una mujer como empurrada. Pero el Rocky era el bonito, el simpático. Aquel estaba en un gimnasio de ultra tecnología y Rocky estaba en la parte más rústica. Entonces nos vendieron y nos han vendido históricamente esa idea. Los buenos son los Estados Unidos, el país próspero es Estados Unidos. Creo que ahí ese enfoque de la BBC es correctísimo. Si nos vendieron esa idea, ahora aguántenla, porque la gente que sigue pensando que allá está la solución de todo. En los Estados Unidos, obviamente, cuando los que conocen, la gente que se informa, se dará cuenta que no es así. Y que mucha gente vive allá y la pasa a palitos y vive para mantenerse sin posibilidades de llegar a ser millonario jamás. Otros con mejor suerte, porque para tener dinero también es mucho del ingenio. Y en la vida hay quienes nacieron para ser dirigidos y otros para dirigir. Eso no lo va a quitar usted nunca. Hay gente que nació para ser dirigida. Hay quien nació para ser empleado toda la vida. Y hay quien nació para el comercio, que le gusta y tiene eso. Eso va intrínseco en cada persona. Son realidades en la vida. Pues ese reportaje me gustó mucho. RT, la agencia rusa de noticias, que también escribe, para muchos le hacen las cruces, pero es una agencia que uno tiene que leer de todo. También le pone ahí en un reportaje las 3 razones por las que la gente emigra, la caravana de hondureños, y luego tiene otro reportaje más amplio de las 10 razones para entender el origen de todo esto. Pero entre las 3 razones son las altamente repetidas. Le están diciendo inseguridad, falta de trabajo y de oportunidades, lo que se ha venido repitiendo. En este tema también aparece un triste reportaje de un periodista de Fox News, o aparece la referencia a un periodista de Fox News, que él se enfrentó para detener a unos migrantes, queriendo jugar un papel protagónico y se presenta como una gran hazaña la que él ha hecho, detener a unos migrantes. Ellos titulan ahí, ¿para qué policías de frontera? Con un solo periodista de Fox News. Obviamente en todo, y en Honduras es lo mismito, que se vive política, se viven odios, pero asumirlo en la prensa es triste, ¿no? Asumirlo. Este periodista se salió, ¿va? Demostró ser un racista. Los temores en Estados Unidos y en cualquier parte son válidos, hay que entenderlo. Una cosa es nuestro amor, nuestros sentimientos, son nuestros compatriotas, es nuestra gente, pero los temores son válidos. Que se cuelan gente mala, se cuela gente mala. Que la mayor parte, yo estoy convencido, son buenos, efectivamente son buenos, gente pobre que no tiene oportunidades en el país.
Lo que hemos comentado que ha pasado en México, que hay mucha crítica por basura que dejan, es por nuestra pésima educación. En Honduras nos acostumbramos a tener pésima educación, costumbres que nacen en la familia. Hay gente que va en un vehículo y si va comiendo lo que sea, lo tira por la ventana porque según él nadie lo mira, o porque su carro lo tiene que tener limpio, o va en un vehículo, en un bus de la línea, como sea, y tira la basura por la ventana. Esa es parte de la falta de cultura que tenemos en nuestro país. Y eso tenemos que cambiarlo, eso depende de cada ciudadano y de las costumbres que nacen en la familia. Ser educados, ser aseados, es una responsabilidad que tenemos cada quien como ciudadano. Causar una buena imagen. Causar una buena imagen no significa andar con ropa de marca, no significa eso. Va con muchas cosas. Pero esto de la educación, yo quisiera que todos, como lo hemos venido señalando, que todas las personas que tienen un familiar que esté en la caravana, ayuden a dar el mensaje a todos, decirles que allá se pasen la cadena, decir, no dejemos basura, limpiemos, que la gente nos admire, que no hablen de nosotros. Han dicho que han visto gente y que han dejado aquí ellos utilizando el baño público. Y el baño público es cualquier esquina. Entonces, si aquí lo toleramos y no nos gusta, imagínense en un país extraño, ¿va? Porque se lleva de encuentro a todo un país. Hay que mejorar en todo eso. Vamos a hablar de todo esto. Solo quiero comentar que hay ya señalamientos para estos expertos electorales que están mandando. El cuestionamiento para los expertos electorales es que dicen que los está pidiendo, entre algunos de los comentarios que he leído, que ustedes los podrán leer por donde aparecen y que lean política, que los expertos electorales son los que está pidiendo, dicen algunos, el partido que cometió fraude. Por ahí comienzan. El partido que cometió fraude es el que tramita la llegada de expertos electorales. Que la señora María Quirós la señalan como el delfín del señor Jacobo Domínguez, a quien separaron de la OEA Maxi por algunas irregularidades que permitió. No la están señalando de que ella lo hizo, sino que las permitió. Hay tantas cosas que se están hablando de todo eso y deberían de ver quiénes son los expertos electorales, quién los traen, qué papel están jugando. Dicen algunos, Almagro se está burlando de la población de Honduras. No se pronuncian con los migrantes y en política están jugando también, no sabemos a qué. Bueno, hoy voy a hablar de todos estos problemas que enfrenta Honduras con el analista Moisés Ulloa Mejía. ¿Por qué Moisés Ulloa? Sencillamente porque él tiene una licenciatura en criminología. Y para que hablemos de la violencia, de lo que huye la gente, hay que ver si se está haciendo lo que se debe de hacer en Honduras o no se está haciendo, o dónde se ha fallado. También él tiene una licenciatura en ciencias políticas y entiende todo esto. ¿Qué escuchamos hoy de parte del gobierno? Que se crea una nueva especie de policía también para el transporte, de apoyo al transporte. La pregunta que yo me hago es, ¿y cuántas policías más falta para crear? Va a haber policía del estudiantado, policía de la mecánica, policía del estadio, policía de cuántas policías necesitamos en Honduras. ¿Es la falta de policías, de agentes o falta de estrategias? ¿Qué tal está licenciado Moisés Ulloa? Hablemos un poco de un tema que es quizás número uno para que la gente huya. Donde digo yo, huyen hasta los ricos. Por la inseguridad del país se van hasta los ricos. Los ricos ponen carros blindados, los ricos salen huyendo del país, los ricos viven en el extranjero y vienen solamente a hacer negocios. Esta es una realidad que no me la estoy inventando y no significa esto tener una bandera política ideológica en el país. Son realidades que solo una persona muy sesgada no las podría reconocer. Gracias por acompañarme. No, muchas gracias por la invitación. Es un gusto realmente estar aquí con su audiencia en un programa tan gustado. Y mira, Rodolfo, yo siempre que te escucho, tienes una forma de entrar a los programas que inigualable. Y realmente has hecho una introducción que es digna de escucharla varias veces. En primer lugar, porque no se trata aquí de señalar. Primero tenemos que tener un autoexamen. Y tú lo has dicho, ¿verdad? No, tampoco se pretende con esto tapar el sol con un dedo. Y sabemos cuáles son las falancias, cuáles son también los problemas culturales que tiene el hondureño. Y esa es una realidad, ¿verdad? Y también dentro de ese contexto tenemos que saber que depende de nosotros mismos
buscarle las soluciones a los problemas que nosotros tenemos. Mira, esta caravana ha venido verdaderamente a quitar velos y ha pintado una realidad de cómo está el país. Es una realidad que, si bien es cierto, se ha acentuado con el gobierno usurpador, en mi opinión, de Juan Hernández, pero definitivamente es algo que ha venido acumulándose con el tiempo. Entonces no es una fabricación de una sola persona, es una fabricación de varios gobiernos y es una fabricación también de nosotros que lo hemos permitido, ya sea por acomodamiento, por simplemente pasividad o sencillamente porque algo hemos nosotros tolerado en ese proceso. Entonces estamos acá, en esta realidad, por culpa de todos. Eso es algo que yo quisiera indicarte. Y también 2 puntos, basado precisamente en tu introducción. Yo viví mucho tiempo en los Estados Unidos. Estuve prácticamente una década de mi vida en los Estados Unidos. Y me fui durante un tiempo que se podría decir que es un tiempo de formación. Yo salí de aquí de Honduras a los 18 años, recién graduado del Instituto Salesiano San Miguel, allá por 1981. E inmediatamente hice 6 años de servicio militar en los Estados Unidos, en la Flota Aérea Naval. Tuve esa oportunidad, gracias a mi padre, porque mi padre había nacido allá en los Estados Unidos. Entonces, automáticamente, pues yo tenía un principio de la residencia y a través de esa residencia, pues pude hacer el servicio militar. Y luego, mi formación universitaria, con esas 2 licenciaturas que tú hablas. Pero al final, cuando yo regresé aquí a Honduras, y regresé simplemente de vacaciones y se dieron un sinnúmero de razones por las cuales esos supuestamente 6 meses de vacaciones se convirtieron en el resto de mi vida, pero al final te quiero decir que no hay mejor lugar que su hogar, que su casa y su país. Entonces, aquí hay una realidad. Nadie deja su patria. Más bien la gente vuelve a su patria. Y tú lo dijiste claramente. 3 motivos principales. Falta de oportunidad, no hay empleo, y la terrible violencia e inseguridad que nosotros actualmente vivimos en este país. Esa es una realidad. Esa es una triste realidad. Nadie abandona su patria y todo el mundo quiere el lugar donde nació. Y a veces le damos más calificativos de los que realmente se merecen los lugares. Seamos honestos, porque nos mata el amor a la patria como el amor de familia. Como todos decimos que la madre es la más bella, la más bella, claro, uno está con su amor. Claro. Uno está con su amor. Lo mismo con sus hijos. Sí, con los hijos, ¿cuántas cosas no se perdonan? Correctamente. ¿Cuántos padres no salen a defender sabiendo que su hijo es un diablillo y que lo defienden? No, y lo defienden, no, Pedrito no es así. Y tal vez están conscientes que el Pedrillo es un diablillo, que molesta al vecino y sin embargo lo defienden. Son cosas naturales. Lo vemos aquí con la gente que vive en ciudades como Tegucigalpa y que son del campo, que añoran el campo y que cada vez que pueden van de visita y les gusta y siempre están ponderando su lugar. O sea, todos queremos nuestro lugar. ¿Por qué sale la gente del campo y se viene a la ciudad? A los cinturones de miseria, buscando oportunidades que no tiene en el campo, en Honduras. ¿Por qué se van cuando llegan a Tegucigalpa o a San Pedro Sula? ¿Por qué se van? Porque no encuentran las oportunidades. Entonces ya el país no los abarca. Entonces hay que buscar el sueño americano. Sueño o pesadilla. Los mejores testimonios los tienen los hondureños en el extranjero. Pero ante la necesidad no hay testimonio que valga. Yo estoy convencido de eso. A la gente le pueden decir, el tren es peligroso, el camino es esto, los van a violar. La gente que se quiere ir se va. Así es. ¿Verdad? Esa es una triste realidad. Esa es una realidad. Y también, pues, mira, si nosotros vemos las cifras, realmente es alarmante la cantidad de compatriotas que han dejado esta patria. No de ahorita. ¿Verdad? Lo que pasa es que ahorita está en las noticias, obviamente, porque lo hicieron de una manera en conjunto, una manera colectiva. Pero todos los días hay hondureños que abandonan nuestra patria y se van a buscar otros derroteros en otras tierras, en tierras ajenas. Pero también un gran porcentaje de eso no se les puede culpar. Porque mira, dentro de todo, nosotros no, y en lo particular, pues tal vez no somos el mejor de los ejemplos, porque tenemos ciertas capacidades que nosotros podemos hacer, que nos permite a nosotros tolerar este principio y esta ola de violencia que vive en el país.
Pero yo te digo una cosa, las personas que viven, por ejemplo, en esos barrios, que están en poder de las maras, o que tienen un hermano, o que tienen a sus hijos que ya son miembros de esas maras, realmente es un sufrimiento terrible. O aquella persona que con sacrificio montó su pulpería o montó su negocito y que de repente te vengan a tocar la puerta para decirte, mire, usted me tiene que dar 200 lempiras semanales y yo voy a venir todos los viernes aquí a cobrarle. La desesperación que tiene esa persona es algo increíble. Es algo que realmente nosotros no lo podemos imaginar. Y entramos, perdone que lo interrumpo acá, entramos en otra realidad. Reciben una comunicación, ojalá que fuera de 200 lempiras, ojalá que fuera de 200 lempiras. Claro. Son de miles, ¿sí? De 2.000, de 3.000. Así es. Y que comienzan a ver cómo hacen números, cómo hacen para pagar esa extorsión por salvar su vida y de repente les llega otra notificación de otra banda. De otra banda. Y ya no tienen cómo. ¿Qué les queda? Huir. Ya no pueden pagar porque si no pagan pierden la vida. Eso es triste, es una realidad en Honduras. Mira, la vez pasada estaba leyendo un informe que el informe hablaba sobre el costo-beneficio de la seguridad. Yo creo que en un momento determinado todos, tal vez lo hemos pensado, de decir, ¿cuál es el precio por vivir en paz? ¿O cuál es el precio por tener tranquilidad? Pero aquí en Honduras, ¿okay?, tú realmente tienes 3 tipos de pago en seguridad. El famoso tazón de seguridad, que no se sabe a dónde va. Son cerca de 2.500 millones de lempiras los que se pagan anualmente, ¿okay?, y que está sobregirado. Esa es una cantidad monstruosa de plata. ¿Okay? Tienes eso. Luego otros 2.800 millones de lempiras que supuestamente la empresa privada y empresas pequeñas también pagan a seguridad privada. Vas metiéndole la pluma y vas sumando. ¿Okay? Y luego, en los estimados más conservadores, se habla de cerca de 1.500 millones que se pagan en el tema extorsión, que posiblemente sea mucho más. Entonces, imagínate, o sea, estamos realmente pagando para tratar de vivir en paz, en una paz que tú no tienes. ¿Y cuáles son los resultados de eso? Y te lo voy a poner en cifras porque cuando uno escucha estas cifras parece que fuera película, parece que fuera mentira. En los últimos 8 años, estas son cifras totales de los últimos 8 años, 45.533 homicidios. Y estas son cifras a junio del año pasado. O sea que ya tenemos un año más, tanto. O sea que podemos decir que posiblemente estemos ya rascando los 50.000 homicidios en los últimos 8 años en este país. 132.000 personas que han sido lesionadas, que han sido heridas a consecuencia de la violencia. 18.600 y pico de personas en abuso sexual. Y te aseguro que eso es el triple. Te aseguro que eso es el triple. Y 81.450 mujeres que han sufrido de la violencia. Esos son los números. Los números que se registran. Que se registran. Y está lo que no se registra, claro, lo que nunca entran. O sea que, exactamente, o sea que te puede dar una imagen de la magnitud del problema de seguridad que nosotros vivimos en un país que supuestamente no está en guerra. Decir que en los últimos 8 años 50.000 personas han sido víctimas de homicidio, eso es dramático. Y te diré, porque tampoco aquí se trata pues de enfocarnos solamente en Honduras. Este es un componente regional en Latinoamérica. Mira, Latinoamérica representa, si no me equivoco, como el 9% de la población mundial. Y de ese 9% de la población mundial, representa el 33% de los homicidios en todo el mundo, la región latinoamericana. Y de esas, Honduras y el Triángulo Norte representa una cantidad escalofante, ¿me entiendes?, de delitos que se cometen en el término de homicidios. El gobierno saca como una bandera de prestigio decir de que bajamos de 81 homicidios por cada 10.000 habitantes a 43 y tanto y que también, y que desapareció, que ya no figuraba con los países más peligrosos.
O sea, que bajó, que ya no está en el tope de los 5 países más peligrosos. Pero tú te has puesto a sacar números, lo que significa 43 por cada 100,000 habitantes. Significa que cada día en este país 10 personas son asesinadas. Eso es lo que significa. Porque estás hablando de cerca de 3.500 y pico de muertes, de homicidios en este país con ese porcentaje. No hay nada de qué jactarse. O sea, jactémonos y digamos y levantemos una bandera de triunfo cuando estemos en la norma mundial que debe ser de alrededor de 5 por cada 100,000. Aquí estamos en 43. Y llega un momento donde la esas norma cifras, mundial, quiero sí, eso porque obviamente es una utopía pensar que un gobierno, un Estado va a desaparecer la violencia. Es, por lo menos en estas regiones, imposible. Pero hay una norma que es aceptada entonces, que es el 5%. o sea, 5 por cada 100,000. 5 por cada 100,000 habitantes. 5, exacto. 5 Sería lo homicidios por cada normal, 100,000. sería lo- Eso sería, esa es la norma. Es la norma. Y acá estamos en 43. Estamos en ¿verdad? 43. O Grave. sea, es gravísimo, ¿verdad? Y venimos de 80 y tanto, ¿verdad? Y si tú lo agregas eso a nivel de ciudades, o sea, no a nivel de país, o sea, tenía ciudades como San Pedro Sula que estaba en 100 y pico por cada 100,000 habitantes. Ahora, o sea, ayúdeme con esto. Efectivamente, entonces sí ha bajado, pero y el porcentaje que ha bajado en la lógica, digo en la lógica, voy a utilizar la lógica porque no tengo ningún dato ni ningún claro, estudio, es la lucha contra el narcotráfico, la violencia que genera el narcotráfico, pero tenemos la delincuencia común, claro. que la genera la pobreza, la necesidad de todo aquel que para no buscar trabajo encontró más fácil robar, asaltar y que mata por esta condición. Es así, o sea, la lucha contra el narcotráfico sería lo que bajó ese porcentaje. Mira, ¿O no? en parte sí, hubo ciertas medidas que resultaron, ¿verdad? Y hay que ser bastante franco. Por ejemplo, una de las medidas que resultó fue efectivamente implementar ese sistema penitenciario en el país. Porque mucho del crimen organizado todavía se manejaba a través de personas que estaban en prisión. Y desde ahí se ordenaban muertes y se ordenaban una serie de procesos del crimen organizado. El tema narcotráfico es mucho más complejo de lo que la gente piensa y te lo voy a tratar de explicar un poquito, Rodolfo. Mira, el narcotráfico es como si tú tuvieras una serpiente y le cortas la cabeza y aparecen 4. Y yo te digo algo, ¿ok? El Chapo Guzmán, supuestamente el rey del manejo de la droga en su momento determinado. ¿Hubo gente antes de él? Correctamente que sí. Sí. Ahora, tú quitas al Chapo y aparecen 5. Ahora, ustedes me van a decir que simplemente porque ya no están las personas mencionadas en el tema narcotráfico, porque están en prisiones en los Estados Unidos, que ya no existe el narcotráfico en este país. Claro que sí existe. Se quedan los que, por decirlo de la forma más simple, los que quedan peleando el botín y el control. Totalmente. Y que se dividen entre ellos. Se dividen sus carteles, se divide territorio, hay lucha de territorio. Y más bien lo que eso en cierto momento crea y es incluso mucho más violencia. Y te voy a decir, el ejemplo México. México trató de varias formas de cómo controlar, por ejemplo, el tema narcotráfico. Incluso la semana pasada hubo una charla muy especial de lo que fue la experiencia México. Mira, México trató en un principio de negociar precisamente con los criminales. Eso fue una de las cosas que trataron de hacer y decir, bueno, ¿sabe qué? Que la droga continúe, ¿okay? Porque la droga efectivamente no se queda acá, no se queda en México en este caso, sino que obviamente que la droga continúe, ¿okay? Pero usted no se va a meter con los esquemas políticos, ni los empresariales, ni nada, sino que ustedes, como el gato que barre su basura y que le esconde. ¿Okay? Luego vino otro tipo de gobierno y dijo, no podemos tolerarlo, porque nos volvemos cómplices y lo que vamos a hacer es enfrentarlo. Y eso es el famoso criterio de la mano dura. Pero todos esos principios eventualmente es como una burbuja que tiende y va a llegar un momento en que va a reventar. El contexto de la mano dura
en este país funcionó, pero funcionó por un tiempo. Pero luego viene un efecto rebote, porque no podemos nosotros basar una política de seguridad simplemente en atacar las consecuencias y no las causas. Porque entonces, aparte de un problema de seguridad, tú creas un problema social. Y eso es lo que nosotros estamos viviendo precisamente en este instante. Si yo te digo que las cifras también te arrojan que aquí en este país cerca de 40,000 personas son miembros de maras y pandillas, pon eso en contexto. Solo barrios en Tegucigalpa y Comayagüela, 360 barrios controlados directamente por las maras y pandillas. Y ayúdeme en esto, es preocupante eso. Y cuando hablábamos de maras, creo que todos se nos venía a la mente aquel tipo feísimo, así grotesco y lleno de tatuajes. Pero el asunto es los grandes cabecillas y los que manejan esto. Claro. Que pueden ser los vecinos honorables que tenemos. Exactamente. El vecino honorable que tiene hijos en escuelas privadas, el vecino honorable que viste bien y que tal vez es el jefe de una cuestión. ¿Es así o no? Así es, efectivamente. Mira, el tema... Digo honorable entre comillas. Sí, el tema pandillas y el tema es algo de estudio y es fascinante, ¿verdad? Incluso tú mencionaste película. Bueno, no sé si tú te recuerdas Las pandillas de Nueva York, una famosa película que ganó Oscar y todo lo demás. Y efectivamente eso existió. En el siglo XIX se empiezan a conformar y se conforma precisamente en New York. Pero en ese lado del componente de las pandillas, lo que ocurre es que tú tienes juventud y la juventud siempre tiende a identificarse con sus semejantes. ¿Okay? Sí. En ese caso, se puede decir, esa cadena que unía a las personas era precisamente el tema étnico, la raza. Y ahí es donde se forman las pandillas famosas irlandesas, las italianas. ¿Okay? Y entonces simplemente se protegían. O sea, los irlandeses protegían su barrio, ¿okay? Se protegían entre ellos mismos, la pureza también de su raza, entre comillas. Los italianos hacían lo mismo y así en otros tipos de raza. Luego eso fue cambiando. ¿Okay? Eso fue cambiando y fue mutando, ¿verdad? Todo ese proceso. Y luego tenemos en el siglo pasado ya un componente ya fuerte que se origina obviamente en California. Y ahí es donde empiezan las maras que nosotros empezamos a entender, las maras latinas. Realmente las maras no es un producto que se origina aquí en Honduras, o ni siquiera en Centroamérica, sino que realmente lo importamos. Y se importa a través de un esquema precisamente que tiene que ver con la migración. Allá por 1990, Rodolfo, se establece ciertas políticas de Estado donde dice ya no vamos a tolerar a los migrantes. Y lo que vamos a hacer es empezarlos a regresar a sus patrias. Antes de Trump. Mucho antes de Trump. Mucho antes de que... Y por eso te hago esta historia para poner todo esto en contexto. Claro, sí, muy correcto. ¿Verdad? Para poner todo esto en contexto. Y entonces lo que sucede en 1990 es que empiezan a deportar a personas que ya tenían muchos años de estar en Estados Unidos y que eran parte de esta estrategia y de estas pandillas. Y estas personas entran principalmente a El Salvador y ahí es donde se empiezan a crear las pandillas que nosotros ahora conocemos, las maras, la Salvatrucha, la 13, la 18 y otras que se han comprado. Algunos hasta les gustaban las películas, que los vatos locos, hasta les gustaban los nombres, se identificaba la gente. Se identificaba. Sí. Y entonces esto crea todo ese efecto dominó que verdaderamente viene importado. Entonces, ahora que tú miras, por ejemplo, en barrios en Washington, D.C., y escuchas a un presidente Trump que incluso tiene una rueda de prensa para tratar el tema de las maras en los Estados Unidos, ¿okay? Y que sabe que verdaderamente ellos también tienen barrios controlados por las maras, y hace queriendo, obviamente por razón de votos, decir que es un producto de la migración, verdaderamente yo te diría que sí, pero no. Realmente es al revés. Los problemas que nosotros tenemos en Mara vienen de allá. Vienen de los Estados Unidos. Interesante enfoque, muy real, muy real. Y eso es. Y ahora, ¿qué es lo que sucede? Ahora, lamentablemente, vienen de allá con deportaciones de nuestra gente. Correctamente. Hay que ser que así es. Nuestra gente, de los latinos. Definitivamente, ¿verdad? Pero como te digo, pero realmente no ha sido exclusivo de eso. ¿Okay?
Tú has tenido pandillas, la famosa mafia italiana. Claro, ¿sí? pero estoy hablando de las que nos vienen a afectar a nosotros. Los que nos vienen a afectar. O sea, siempre parte. ha sido un componente racial, un componente étnico, ¿verdad? Siempre ha sido así, ¿verdad? Y así es como tú tienes los asiáticos también, ¿verdad? Envueltos en sus propias mafias, en sus propias pandillas. Pero bueno, nos viene a nosotros, ¿verdad? Deportan a estas personas y traen ese conocimiento, esa organización, y tiene una tierra de cultivo formidable, especialmente en El Salvador. Y tú dirás, ¿por qué El Salvador y no Honduras? Y te voy a decir, ¿qué es lo que existía en los 80s y en los 90 en El Salvador? ¿Cuál era el contexto que existía en ese país? Era una guerra. Una guerra. Entonces, ahí sí tenía gente con conocimiento de armas, tenías gente con conocimiento precisamente de lo que ocurre en una guerra, que en cierta medida no lo vivimos nosotros en Honduras. Y por eso es que esto empieza a progresar y a cultivarse en El Salvador y obviamente ya después ya llegó a nuestras fronteras, ¿verdad? Y entonces ese es el principio de lo que podemos llamar nosotros las maras y pandillas, ¿verdad? Ahora ya se ha vuelto en un proceso de reclutamiento de jóvenes, en un proceso donde tú tienes familias desintegradas, donde no hay identificación, donde no encuentras auxilio a través ni del gobierno, ni las escuelas, ni las iglesias, y entonces buscan una manera de identificarse. Y hay un problema también mayor, que aquí sí quisiera hacerte un punto, que es el tema de la droga. Antes el narcotráfico no tocaba base localmente, pero el narcotráfico se dio cuenta que realmente necesitaba de estos grupos ya más o menos organizados. Éramos simple tránsito. Eran simplemente tránsito. Pero entonces empezaron a buscar qué grupos eran los que podían empezar a mover este producto. Y el pago del producto no era dinero, sino que era droga. Entonces decían, ¿sabes qué? Tú vas a ser mi socio para mover la droga hacia las fronteras, ¿okay? Pero lo que vamos a hacer es que no te vamos a pagar, sino que te vamos a dejar un 10% de la droga. ¿Okay? Y ahí es donde empieza el famoso narcomenudeo. Comercializar. Comercializar, exactamente. ¿Verdad? Y mucha gente dice, es que en la droga hay plata en los topes, como todo en la vida, ¿verdad? En los megatoros, como se le dice, ¿verdad? Pero no crea usted que aquellas personas en las maras que realmente mueven droga se vuelven multimillonarios de la noche a la mañana. No es así. Pagan con centavos. Por eso es que están involucrados en otro tipo de negocios, como es la extorsión. Ahí sí hay plata, en el tema de la extorsión. Pero nuevamente es algo jerárquico, ¿verdad? Así como en las Fuerzas Armadas tú tienes un recluta y tienes el general, igual, de la misma manera, es a través de las maras y pandillas. Qué relato más interesante. Gracias a todas las personas que nos están escribiendo y que pues están asimilando todo esto que nos cuenta aquí el licenciado Moisés Ulloa. Les recuerdo, él es licenciado en criminología y en ciencias políticas. Este relato tan real, porque todos sabíamos cuando comenzó esa deportación de los mareros y todos los efectos que usted contó y que todos lo sabemos ya que existen. La pregunta aquí es con ese fenómeno de los narcotraficantes que comienzan a reclutar, ¿en qué momento se involucran los grandes señores, los que nunca aparecen, de los que se habla tanto, del que decíamos, sí, porque ese no fue un deportado, el millonario, porque aparece después, ya todos lo sabemos, han aparecido que hay policías, se dice que hasta en las películas, yo insisto en las películas, porque a menos que me digan que las películas todo es mentira, pero que creo que tendrán una base inspirada en una realidad. Claro. Que tienen que haber jueces. Así es. Que hay agentes de seguridad, policías, jueces y políticos, funcionarios en puestos claves para permitir todo eso. ¿En qué momento se involucra todo esto para agravar lo que ya vivimos en el país? Mira, lo que sucede es parte de un efecto de la plata, del dinero. Llegas a tener tanto dinero, ¿okay? Y con todo ese dinero que tenés, ¿qué es lo que necesitas? Necesitas el lavado, necesitas banca. ¿Okay? Entonces, obviamente, empiezas por ahí. Necesitas cierta tecnificación, comunicaciones, vehículos. ¿Okay? Y entonces ellos se dan cuenta de que no, para que ellos continúen prosperando, entonces necesitan incorporarse en otros campos que antes simplemente estaban, pues por decir así, ajenos.
Y como el dinero es tanto, ¿okay? Entonces sirve para muchas personas como un anzuelo. Y las personas simplemente caen. El crimen organizado ha entrado en todos los niveles que tú te puedes imaginar de la sociedad hondureña. El crimen organizado está en empresarios. El crimen organizado está en políticos. Periodismo. Periodismo. ¿Verdad? Y efectivamente han llegado a un nivel de tecnificación. ¿Periodismo a qué nivel? Habrá que ver. ¿Verdad? ¿A qué nivel? ¿A qué nivel? Y niveles profesionales. Y tú te haces la pregunta, ¿okay? Cuando miras la tasa de homicidios, mira la cantidad de abogados, por ejemplo, que han sido asesinados. ¿Okay? Entonces tú te preguntas, ¿por qué ese gremio? ¿Por qué específicamente ese gremio? Entonces te das cuenta del horror que existe, hasta dónde han llegado los tentáculos del crimen organizado en este país. Esta es una lucha que hay que hacerla, es una lucha que necesita esfuerzo, pero no es una lucha que solamente se hace con mano dura. Y yo en esto he sido muy enfático. Mientras nosotros no comencemos a invertir en educación, primero, en educación segundo, y en educación tercero, nosotros nunca vamos a poder salir de las garras del crimen organizado. De la Vamos para allá. ¿Cómo salir de esto o cómo mejorar la situación? Hombre, que la gente diga, en Honduras no hay trabajo, hay inseguridad, no hay oportunidades, pero que comiencen a ponderar la seguridad, porque con seguridad usted se arriesga. Alguien pide prestado, como decía usted, pide prestado para poner una chiclera. Correcto. Sin que nadie lo vaya a molestar. Un albañil se compra sus instrumentos y dice, voy ahora, ¿cómo dar esa seguridad? Recientemente hemos escuchado crímenes todos los días. Me voy a lo que pasó con el último conductor de una empresa de transporte. Sí. Yo le preguntaba a alguien por ahí, que lo conozco, le digo, qué lástima, y el señor, y es que al señor lo estaba molestando. No, no era contra el señor, era contra la empresa. Claro. Entonces, para el mensaje para la empresa le mataron al conductor. Pues chica, es una barbaridad. Digo, ¿y entonces cómo se combate? ¿Cómo se combate eso? ¿Cómo es que no dan con eso? Don Jorge Lanza varias veces ha dicho acá cómo se paga, a quién le pagan, dice él que incluso han dado nombres de las cuentas y los bancos. Y la pregunta es, eso no se ha parado. ¿Cómo se frena eso? ¿Cómo enfrentarlo? Ahora nos dicen una policía que va a comenzar a funcionar del transporte. ¿Cómo se haría con todo eso? Sí. Mira, lo que pasa es que tenemos que alejarnos de tener esa mentalidad de que hay recetas mágicas. Muy bien. Porque no existen recetas mágicas. Sí. Y el gobierno ha caído en esa trampa. Ha caído en una trampa de simplemente implementar sistemas de seguridad que tienen resultados inmediatos, entre comillas, pero no duraderos, ¿okay? Y mediáticos. Me quedo pensando si ha caído en la trampa o lo utiliza como estrategia. Lo utiliza como una estrategia. Sí. Lo utiliza como una estrategia. Entonces, porque obviamente implementar un sistema que verdaderamente necesita de tiempo para poderse llevar a cabo, no le favorece al político que quiere los votos y que quiere los resultados y que quiere los triunfos de manera inmediata. Mira, en seguridad mínimo tienes 4 campos: prevención, disuasión, control, que es la mano dura, y el tercero es rehabilitación. Eso es lo que nosotros le llamamos como mínimo un sistema básico. Entonces, cualquier política de seguridad debe tener esos 4 elementos. Aquí la prevención prácticamente es nula, no existe, porque la prevención es la que yo te hablo, que implica educación, que implica tiempo, porque realmente es a través de una formación de generación tras generación. Prevención es obviamente trabajar en ese esquema de cultura,
que tú decías. Que es romper esos esquemas, inculcar valores, en fin. Entonces la prevención es prácticamente nula. Tienes el control, eso sí les está dando resultado. Pero obviamente tú no te sientas en una silla que solamente tenga una pata. Necesitas las otras tres. El tema disuasivo es el tema que tiene que ver con impunidad. Si tú tienes leyes, y Honduras tiene leyes magníficas, preciosas, pero tú sabes cuál es el porcentaje de impunidad que hay en los delitos en este país. 95%. Dios. 95%. 95%. 95% de impunidad hay en este país. O sea que si aquí vemos 9 ley. Las leyes son preciosas, pero nadie las enfuerza, nadie las Aquí no hay aplicación. No hay aplicación de ley. Si el 95% implica la impunidad, no tenemos nada. Obviamente tenemos todos nada. sabemos que la impunidad ha existido y que existe en el país. Y es a ese nivel. Yo te estoy hablando de esas casi 50,000 personas que han sido asesinadas en los últimos 8 años en este país. Todas esas, en su gran mayoría, en un 90 y tanto por ciento, quien los asesinó están impunes. Incluso, Rodolfo, los casos que se pueden llamar casos de impacto, Landaverde, por darte un nombre. Ahí hay unas personas en la cárcel, pero realmente, Berta Cáceres. Y te puedo dar Villatoro. Y mire, y que son personas que lamentablemente fallecieron, pero que tenían un nombre y una vida pública. Correcto. Y hay alguien que habla por ellos y que los recuerda. Pero Así ¿cuánta gente que no está en la vida pública, que no tiene quien abogue por ellos, que nadie se va a preocupar? ¿Cuántos han muerto sin ver la justicia? Por lo menos que no logra nada uno, el familiar no lo va a recuperar, pero que no mira la justicia. Así es. Y entonces en una sociedad y en un sistema de seguridad donde el 95% queda en impunidad, pues simplemente no existe. Entonces ahí eso más bien lo que te motiva es precisamente a delinquir. Ahora, la gran pregunta, ¿por qué la impunidad? Cuando cuando hablamos de impunidad es porque yo no voy, cito un ejemplo, contra el licenciado Moisés Ulloa, porque yo también estoy involucrado con él. Eso es parte de... Es eso. Por eso, ¿dónde nace la impunidad o en qué se sustenta esa impunidad en el país? Eso es parte... En el involucramiento de toda la fuerza. Eso es parte de, ¿verdad? Pero obviamente también tenemos una pirámide que le llamo yo, donde tienes a la gente de mayor abolengo, si le quieres llamar así, en la punta. Pero si la base mira y dice, por darte un ejemplo, no, es que ese ministro roba y no le hacen nada, porque no lo voy a hacer yo. No, es que este señor que tiene nombre y apellido y anda de saco y corbata, roba y no le pasa nada porque no lo voy a hacer yo. Entonces crea toda una cultura de que simplemente... Que no es válida. Que no es válida. No es válida, no se puede justificar. Pero precisamente ahí es donde tú tienes que trabajar en el esquema de prevención. Y conjuntamente con eso, debes de trabajar fuertemente en reducir esos índices de impunidad. Cuando la gente dice, y vuelvo al tema con que comencé, 43 muertes por cada 100,000 habitantes y eso es un triunfo. El triunfo va a ser que los que mataron a esas 43 personas, el 90% está en la cárcel, no al revés. Entonces, en eso tenemos que enfocarnos y en eso tenemos que trabajar. Ahora, es un tema complejo y te lo digo de entrada, pues no hay recurso humano capaz. Se han hecho esfuerzos a través de la nueva ley de policía. Osman Aguilar, a propósito, una persona que trabajó fuertemente en eso cuando estuvo Pero es que de diputado. hay sectores impenetrables, poderes tan grandes que son impenetrables. Todos lo sabemos que en el país, cuando hablamos de partidos políticos, sabemos que existen los lados oscuros de las fuerzas que impulsan candidatos. No es que los impulsan, los ponen sencillamente y tienen un cúmulo de borregos que van a hacer lo que les ordenan. Tenemos fuerzas de esa naturaleza. Hay fuerzas así
Claro que que sí las hay. evitan que se proceda. Claro que sí las hay. Por eso es que tiene que haber un esfuerzo completo y una voluntad unida de país. Y mira, mucha gente me dice, bueno, pero ¿por qué estudiaste ciencias políticas y por qué estudiaste criminología? Y te diré algo, porque van de la mano. La gente piensa que son dos situaciones diferentes, ¿verdad? Pero realmente van de la mano. Y te diré por qué. ¿Okay? Efectivamente, tú necesitas romper el molde de simplemente buscar esas soluciones cortoplacistas. Honduras necesita en todos los campos, educación, producción, salud y seguridad, esos 4 específicos. ¿Okay? De ahí se derivan todo lo demás. Se necesita poder establecer programas a largo plazo. Y programas de tal manera de que en este momento esté Rodolfo de presidente y Rodolfo empiece llevando ese proceso preventivo, disuasivo y todo lo demás. Luego viene Juan de presidente, pero Juan continúa con esa norma. Cada quien le puede poner su chile, su sabor, la sal y la pimienta que le guste, pero el esquema, la línea de estrategia que se va a llevar en educación, en salud, en producción y en seguridad va a continuar siendo por un proceso de una política realmente sólida y una política coherente. Mira los resultados de los otros países. Mira los resultados de los otros países, con otras culturas y todo lo demás. Han habido países que han salido de la pobreza en un término de 50 años. Y lo único que han necesitado ha sido disciplina. Y dentro de la disciplina, ¿qué significa eso? La disciplina es repetir las cosas en una rutina constantemente. Pero en este país tú rompes los moldes cada 4 años o cada 3 años. Sí. ¿Me entiendes? Somos excelentes en improvisar y hay cosas que tú no puedes improvisar. Y una de ellas es la seguridad. La seguridad es un esquema que debe de ser permanente y que debe de actuar en esas 4 patas, en esos 4 ejes que yo te acabo de decir. ¿Cómo ve la estrategia, la estrategia policial, lo que está usando aquí? Bueno, mira, en primer lugar, así a simple vista lo que se puede ver. mira, se han hecho esfuerzos grandes, no hay que negarlos. Y uno de los esfuerzos principales es aumentar la cantidad de efectivos porque se necesitan. O sea, hay ciertas cosas, tú no puedes hacer un edificio si no tienes albañiles, si se necesitan los albañiles. En este caso necesitan los policías. La tendencia a nivel mundial es de 300 policías por cada 100,000 habitantes. Nosotros estamos como en el 50%. Entonces necesitamos crecer precisamente a llegar a 300 policías por cada 100,000 habitantes. Pero no solamente es en cantidad, sino que en calidad. ¿Qué tipo de estrategia policial necesitas? La estrategia comunitaria. Esa es la que funciona. Debes de quitar el esquema militar del efecto de seguridad. Yo sé que en este momento es necesario, pero debe de haber una estrategia que vamos pasando nosotros de una policía comunitaria y reduciendo ese efecto militar en la mano de la seguridad ciudadana, porque son 2 roles y 2 esquemas diferentes. No es que el militar, es que yo escucho mucho eso. Obviamente usted es experto en eso, usted estudió. Y nos venden un panorama como que el militar es bruto. Me van a disculpar que el militar es bruto, es tosco. Entonces le dan un fusil, lo mandan a la calle y lo único que sabe es matar. Así nos han vendido la idea, que el militar es bruto, que no razona. El policía piensa. Es que es así, o es que el militar, yo digo, si no estamos en guerra, yo parto de eso, si no estamos en guerra, pues hombre, qué bien que los militares salgan a hacer algo en la calle. Claro. Que salgan a hacer algo en la calle a cuidar a la gente. Pero es que son así, de verdad, son animalescos, así como los venden, que es que no saben, ¿cómo se llama?, desenvolverse ante la sociedad. Lo que pasa, Rodolfo, es que es un error pensar que las Fuerzas Armadas no tienen un papel que desempeñar en tiempo de paz. Todo lo contrario, sí lo tiene. Lo que pasa es que hay escudos de seguridad. Y las Fuerzas Armadas tienen que estar en el escudo que les pertenece de seguridad. Y eso es precisamente protegiendo la soberanía, las fronteras. Entonces, ¿cuáles son los delitos en el cual las Fuerzas Armadas sí tienen aplicación? Obviamente narcotráfico, trato de personas. ¿Okay? Ese es, por darte 2 ejemplos nada más, eso es el tipo de delito, pero aparte de eso, conservar nuestras fuentes de riqueza, ¿okay?, como los bosques, todo lo demás. Entonces, las Fuerzas Armadas pueden tener ese rol y ese es el rol que les compete, no el rol de contacto con la ciudadanía. Y esto es algo que lo podemos discutir muchísimo
Y yo sé que el efecto, pues, y las decisiones que tomó el gobierno es que decir, necesitamos más gente y lo que vamos a hacer es cambiar un poco el rol de las Fuerzas Armadas. Pero no es ese el rol que le compete. La estrategia que yo ¿Verdad? veo es más gente, más cárceles. Más gente, más cárceles, exactamente. Y te digo una cosa, no Y es... cárceles. Sí, No estamos hablando de granjas penales, claro, no estamos hablando de rehabilitación, sino claro. de concentrar al delincuente. Sí, castigo. Castigo. Castigo, sí. Pero nuevamente, recuerda los 4 ejes. ¿Ok? Eso no está mal. Tú necesitas más gente y necesitas, obviamente, a medida que haya más gente y la impunidad baje, ¿okay? Entonces obviamente necesitas más Bueno, cárceles. pero con esa tasa de seguridad, perdón, yo sí, entiendo eso. Lo entiendo lo que me explica. Pero yo digo, ¿es que solo vamos a crear cárceles? ¿De verdad no deberíamos de tener en todos esos fondos de la tasa de seguridad? Si estamos hablando de que el problema es educativo, ¿qué no debería en vez de cárceles, granjas donde el reo esté obligado? Dejemos de este romanticismo, que privado de libertad. Digámosle al reo, que el reo que cometió un delito esté obligado a un trabajo, que esté obligado y que tenga la oportunidad de estudiar el que quiere estudiar, pero rehabilitarlo. Pero si solo lo estamos concentrando, no estamos resolviendo problemas. Puede salir más frustrado y con problemas de qué naturaleza. Mira, el privado de su libertad tiene sus derechos y obviamente rehabilitarlo es uno de ellos, ¿verdad? Pero yo me quiero más bien enfocar en la parte de prevención. Donde nosotros tenemos que poner nuestra atención ahorita no es realmente el que está privado de libertad, no es el que está en la cárcel, sino que es ese niño de 4 años. ¿Cómo evitar que ese niño de 4 años llegue a ser el delincuente que esté en la cárcel dentro de posiblemente 15 años? Ahí es donde nos tenemos que enfocar. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo contigo y te diré algo que me alegró muchísimo cuando Juan Carlos Sicafi tomó posesión del COEP y él dijo que él iba a condicionar, porque el 90% de la tasa de seguridad la paga la empresa privada. Y obviamente todos nosotros, ¿verdad? A través de los esquemas financieros. Y él dijo que iba a condicionar la tasa de seguridad precisamente para que un gran porcentaje de esa tasa se utilizara en el esquema preventivo. Hacia ahí tenemos que hacerlo. Entonces lo que tú dices es correcto. Va a llegar un momento donde si tenemos más escuelas, vamos a tener menos cárceles. ¿Okay? Donde si tenemos más niños educados y más oportunidad de empleo, vas a tener menos gente en las maras y menos gente buscando el tema de la droga como la solución a todos sus problemas. Pero siempre se ha dicho, para que tengamos los niños, ¿por qué el niño no estudia en el campo o los que desertan? Por las condiciones de sus padres. Claro. Y el padre se ve obligado a utilizar el hijo para que trabaje también en el campo. Correcto. Entonces lo saca, pierde la oportunidad de estudiar. Sí. Por eso es que necesitas... Entonces, hay que darle la oportunidad también a las personas que trabajan en el campo. Claro. Hombres y mujeres con oportunidad de hacer algo. Así es. Tener un motivo, por lo menos decir, aquí puedo hacer dinero, no lo voy a hacer. El dinero no es toda la felicidad, pero es necesario. Claro, es necesario. Y mira, yo sé que nos estamos quedando prácticamente ya sin tiempo. Y es un tema tan complejo, ¿verdad? Hay mucho de qué hablar. Pero yo te diré algo. La vida, por ejemplo, de un narcotraficante duran mucho menos de lo que la gente espera. Y te diré, si llegan a durar 20 años, ¿okay? Han durado una cantidad, está fuera del ejemplo, fuera de la norma. Porque usualmente en 5 años una persona que está involucrada en narcotráfico o está muerto o está en la cárcel. ¿Verdad? Así de sencillo es. ¿Verdad? Entonces, lo que uno tiene que pensar es que es preferible tener 8 lempiras en la bolsa, ¿okay? ¿Verdad? Que tener 20 millones si tú estás privado de tu libertad o tú estás muerto. Ahí tú no los puedes gastar. Pero eso tiene que entrar en un esquema que tiene que ser educativo y que tiene que ser definitivamente preventivo y a largo plazo. Tenemos que empezar cambiando generación por generación. Y te aseguro que si nosotros realmente nos enfocamos en eso, en el término, ¿me entiendes? Posiblemente de 40 años, que uno dice, 40 años es un montón de tiempo, tal vez para tu persona y la mía, pero no para nuestros hijos y nuestros nietos. Y para la vida de un país. Y la vida de un país, 40 años es un suspiro. En 40 años podemos tener una Honduras diferente. Ojalá que así fuera, ojalá que se entienda. ¿Cuándo va a ser eso realidad? Creo que cuando pasemos del discurso a los hechos.
Nuestros presidentes, el actual y todos, y los que van a venir, si es que va a venir otro, deben de hablar menos y actuar más. Deben de dejar de vender ilusiones y uniformar a una prensa a repetir algo que tal vez ni siquiera se ha cumplido y que no queda más que un discurso vacío. Aquí los gobiernos quieren resolver todo uniformando las informaciones, uniformando, poniendo a repetir en todos los medios, esto es bonito, esto se va a hacer, y en el fondo no se hace. Correcto. Eso es lo triste. Te digo, que ya dejémonos de discursos, no queremos escuchar tanto al presidente, que actúe. Le basta con actuar, no necesita hablar, que actúe. Así es. Y no necesitamos que nos mientan. El presidente Donald Trump, con todo el odio que tiene todos los medios en contra y sale adelante con sus tweets. Aquí tienen todos los medios a favor y no pueden salir adelante. Muy cierto. ¿Se fija? Esa es la Allá realidad. con todos los medios en contra, sale adelante. Aquí con todos los medios a favor, está estancado el gobierno. Correcto. Porque quieren vender mentiras. Y el que se salga de las mentiras es izquierdoso. El que se sale de las mentiras es enemigo del Estado. El que se sale de las mentiras es antisistema. Yo me he encontrado un montón de veces por decir que aquí lo único que quieren es show mediáticos. Efectivamente. Hay que entrar a los hechos. Vamos a seguir dialogando, se nos fue el tiempo hoy, pero el tema es interesantísimo porque son los problemas reales de Honduras. Rodolfo, encantado, estoy para servirte. Acabo de ver una persona que acaba de entrar a cabina con la camisa de mi equipo de fútbol americano, los Santos de Nueva Orleans, así que estoy Yo más creo que que los feliz. oyentes de Radio América saben que habla de Manuel Alejandro Torres. Así que muchas gracias, un honor haber estado acá. Y gracias a todos ustedes por sintonizar. El licenciado Moisés Ulloa con nosotros aquí en Doble Vía.